Bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase del taller de escritura creativa. En esta videoclase vamos a abordar algunos temas vinculados a este proceso de escritura que hemos iniciado en torno a la narración de un hecho histórico. Les recuerdo que el abordaje intenta retomar algunos aspectos vinculados con la narrativa realista. Y en función de ello queremos hoy reflexionar acerca de qué criterios utilizar para seleccionar ese hecho histórico y volverlo a narrar desde un punto de vista creativo. ¿Qué estrategias compositivas, narrativas, de escritura podemos poner en funcionamiento para crear los efectos que buscamos en el lector? De eso se va a tratar esta clase. Resulta interesante tomar como epígrafe que nos guíe en esta reflexión una cita de Martín Cohen, el mismo escritor que hemos leído en el cuento Muero contento, que nos dice: quien detecte el punto exacto en el que comienza una narración probablemente señale un lugar donde la literatura se toca con el mundo. Bien, esta cita, que pertenece a Martín Cohen, nos hace pensar que nunca escribimos desde la nada, no empezamos a escribir desde la nada. La idea de ese primer momento en el que nos concentramos en seleccionar qué contar, se trata de lo que Martín Cohen llama estado de narración. Y luego, cuando empezamos a explorar qué estrategias vamos a utilizar para la producción de ese relato, se trata del estado de escritura. Entonces, guiados con estas ideas, vamos a comenzar hablando de ese estado de narración. Entonces, la consigna para ustedes era seleccionar un hecho histórico que pueda ser narrado nuevamente desde la escritura creativa. A partir de esto, entonces, nos preguntamos qué tener en cuenta para seleccionar ese hecho histórico. Y podríamos pensar, por ejemplo, que una idea importante sería esta que estuvimos ya explorando en los prácticos anteriores, acerca de que la ficción y la realidad no se oponen, sino que se complementan. De esta manera, podemos pensar también, como nos propone Paul Ricoeur, que la ficción realista establece una mímesis de segundo grado, es decir, una representación de la realidad, pero en un segundo grado, a diferencia de, por ejemplo, un relato historiográfico, que lo haría en primer grado. ¿Qué significa que sea una mímesis de segundo grado? Que la narración va a ser una redescripción metafórica de la experiencia. Y de esta manera se va a producir una innovación semántica. Los mundos ficcionales van a dialogar con cierto contexto para resignificar el presente. Harshaw, otro autor, nos habla de un proceso de mediación que establecen los textos realistas en relación a la realidad. Entonces habría un campo de referencia externa que es mediado a través del lenguaje creativo y se construye a partir de él un campo de referencia interna. Entonces aquí ya no hablaríamos de un reflejo que se establece entre el texto ficcional y la realidad, sino de un proceso de mediación, en donde hay un proceso material e imaginativo para recrear esa realidad o ese hecho histórico en este caso. Volver a retomar un hecho que ya fue narrado desde la historia o desde la historiografía implica de alguna manera
pensar que hay una imposibilidad de averiguar la verdad histórica. Esto quiere decir que no hay una única verdad, sino que hay verdades en plural. El narrador que va a contar la historia asume esa relación entre el saber y la verdad. La transfigura, la relativiza. También podemos guiarnos pensando en que hay un carácter cíclico en la historia. Hay situaciones que se repiten y que nos hace pensar que podemos abrir el pasado para conectarlo con el presente y no dejarlo ser concluyente. Es decir, volver a algún hecho del pasado que de alguna manera hoy, siendo resignificado, nos hable de nuestro presente. También, como otra idea importante, podemos pensar que estos relatos también pueden estar orientados a un afán de reconocernos y buscarnos como sociedad en una misma identidad, que ha sido generalmente el eje sobre el que se han movido ciertos textos que reconstruyen hechos históricos desde la ficción. Todo esto nos puede ayudar a pensar este estado de narración, es decir, la selección del punto en el que vamos a comenzar a narrar, la selección del hecho que nos va a servir para comenzar esta narración. Por otro lado, habíamos hablado del estado de escritura, esto es, explorar las estrategias compositivas para la producción de este relato. Uno de los aspectos que considero importante es el de la creación de la intriga. Ya habíamos hablado en clases anteriores cómo la intriga tiene que ver con una dosificación de la información, con una selección de cuánto va a contar el narrador, con un juego que el narrador realiza entre la elipsis y la alusión. Esto es, silenciar o no contar ciertos hechos y contar otros que van a servir como guiños al lector o como pistas a seguir para poder interpretar el texto. En este sentido también resulta importante retomar esta idea que plantea Umberto Eco en su texto 6 paseos por los bosques narrativos, en el que propone que el texto literario tiene que ser una máquina perezosa y que quien tiene que ponerlo en funcionamiento es el lector. Es decir, se trata de promover la inferencia en el lector, dejar pistas, confiar en la capacidad interpretativa del lector. No explicar en detalle absolutamente todo, sino jugar a este juego de elipsis y alusión. Un ejemplo interesante podría ser observar cómo comienzan algunas novelas, como por ejemplo Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que comienza así. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Aquí observamos que comienza en el momento álgido, en el momento cumbre del conflicto y anticipa lo que va a pasar. ¿Cómo retomar la intriga a partir de un comienzo de esta manera? Justamente es en este punto en el que se crea la intriga, porque comenzamos a leer la novela y ya sabemos que a Santiago Nazar lo van a matar. Entonces, lo que queremos saber es qué pasó antes para que ocurra este hecho. Y por eso esto va a impulsar el deseo del lector de continuar leyendo. Retomo entonces la propuesta de Umberto Eco, que dice: quisiera decir que toda ficción narrativa es necesaria y fatalmente rápida,
porque mientras construye un mundo con sus acontecimientos y sus personajes, de este mundo no puede decirlo todo. Alude y para el resto le pide al lector que colabore, rellenando una serie de espacios vacíos. Y es que, como ya he escrito, todo texto es una máquina perezosa que le pide al lector que le haga parte de su trabajo. Pobre del texto si dijera todo lo que su destinatario debería entender, no acabaría nunca. Si yo le llamo diciendo, cojo la autopista y llego dentro de una hora, está implícito que junto con la autopista cogeré también el coche. Alrededor de esta idea podemos entonces plantear algunas estrategias narrativas que podemos tener en cuenta en relación a los componentes de la narración. Y mucho de esta selección va a tener que ver con los efectos de lectura que buscamos. Uno de los aspectos a tener en cuenta es el narrador, que lo podemos construir como un narrador heterodiegético, según la propuesta de Gerard Genette, que consistiría en que su narración es externa, no se implica como personaje. Otra opción es tomar un narrador homodiegético, es decir, que sea personaje pero no protagonista. Por ejemplo, podría ser el narrador testigo. Y una tercera opción puede ser el narrador autodiegético, que es el personaje central y que cuenta su propia historia. De acuerdo a esto, también podríamos pensar en la focalización, que es otro aspecto de la narración que tiene que ver con el punto de vista o el enfoque desde donde se cuenta la historia. Gerard Genette diría que sería la mirada o quién está viendo esta historia. De acuerdo entonces a esta propuesta, tendremos la focalización cero, que se trata de un saber ilimitado por parte del narrador, que sabe todo lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que pasó, tiene toda la información sobre la historia y la va contando a medida que es necesario. Este narrador también, que suele coincidir con el narrador omnisciente, esta focalización, que coincide con el narrador omnisciente, es capaz de contar qué siente y qué piensa cada personaje. Luego tenemos la focalización externa, es decir, contar una historia desde el punto de vista de las acciones, no ingresar al mundo interior de los personajes. Y por último tenemos la focalización interna, que puede ser fija o variable, que se trata de enfocar la historia desde el punto de vista de un solo personaje a lo largo de toda la historia, y entonces sería interna fija o interna variable, enfocarla desde distintos puntos de vista, pero siempre desde la mirada de los personajes. Esto no implica que el narrador sea autodiegético. Puede coincidir con ese narrador, es decir, un narrador personaje, narrador protagonista, pero también puede ser un narrador heterodiegético, es decir, externo, que no se implica, que no es un personaje. En relación también a las voces que ingresan en el texto, tenemos la posibilidad de incorporar otras voces, ¿no? Tradicionalmente, la forma en la que se incorporan las voces de los personajes, por ejemplo, es a través de formas no conjuntivas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se entremezclan las voces del narrador o de los narradores con la del personaje o los personajes, sino que están claramente demarcadas por dos puntos, guiones, un cambio de letra, es decir, hay un corte en la enunciación de cada una de estas voces enunciadoras. El discurso directo, el discurso indirecto, el monólogo, son formas no conjuntivas en las que quedan claramente demarcadas estas voces. Pero también tenemos la opción de confundirlas a las voces, por ejemplo a través de las formas conjuntivas, especialmente a través del discurso indirecto libre,
que es una transposición figurada del discurso interno o externo de un personaje desde la perspectiva del narrador. Un claro ejemplo de esto sería el cuento Muero contento, donde es un narrador heterodiegético que tiene una focalización cero, tiene un saber ilimitado, pero también sigue a un personaje en especial que es Cabral e incorpora su discurso, su pensamiento, sobre todo, a través del discurso indirecto libre. No quedan claros los momentos en el que está hablando Cabral o en el que está pensando a través de un discurrir de la conciencia, pero que lo retoma el propio narrador. La voz de Cabral no la escuchamos nunca, pero sí accedemos a sus pensamientos, y esto es a través de un narrador que lo sabe todo y por eso puede acceder a ese conocimiento. Otro aspecto a tener en cuenta es el de la temporalidad. En este sentido tenemos la posibilidad de construir un relato lineal, tradicional, que respete la secuenciación de los hechos en una relación de causa-consecuencia, tal como ocurrieron en la historia del relato, es decir, la historia como ocurrió en el tiempo. Y por otro lado podemos acudir a la estrategia de colocar saltos temporales o trastocar esa isocronía a través de la anacronía, es decir, a través de un desfase temporal que puede ser en dos sentidos: hacia el pasado por medio de la analepsis, o hacia el futuro anticipando hechos que todavía no se han contado a través de la prolepsis. La analepsis puede ser contando acerca de una historia que ya pasó anteriormente, volver atrás en el tiempo, una especie de flashback. Pueden ocurrir como saltos temporales en un ir y volver entre el pasado y el presente, entre el pasado y el presente de la narración. También se puede utilizar como recurso la temporalidad in media res, que en latín significa en medio de la cosa, y que consiste en comenzar la narración en el punto más álgido del conflicto, justo antes de que ocurra el desenlace. Entonces la narración comienza por ese hecho y luego da un salto hacia atrás en la narración para contar cómo se llegó hasta ese momento. La narración va a contar los hechos anteriores a ese momento y va a volver a pasar por ese punto, que fue el punto de partida, el punto de inicio, para finalmente contar el desenlace de la historia. Otros recursos que son propios de estos relatos históricos o que retoman un hecho histórico desde la ficción es proponer distorsiones, exageraciones, omisiones, anacronismos que se mezclan elementos de distintas épocas. También aparece como un recurso interesante la metaficción sobre el proceso de creación, es decir, el texto reflexiona en algún punto sobre el proceso de creación artística. Otro aspecto importante o estrategia narrativa de estos relatos es la intertextualidad, que se trata de un diálogo con otros textos previos, anteriores. Y por último, también podríamos pensar algunas estrategias vinculadas con lo que analiza Bakhtin, que sería la parodia, el dialogismo, la carnavalización, que consistiría en invertir roles que están propuestos en la sociedad como jerárquicos, estables, están parodiados, están trastocados, están invertidos en la narración. De esta manera llegamos al final de esta videoclase.
La propuesta es ahora, a partir de estas ideas, planificar a través de la selección de un hecho histórico que sea posible de volver a contarse, pero desde un punto de vista creativo, en función de todo lo que en esta clase se expuso. Y en segundo lugar, seleccionar determinadas estrategias narrativas en función de determinados efectos que queremos lograr. Esto lo compartiremos en una próxima clase y avanzaremos ya hacia la escritura de este relato. Los espero entonces, que estén muy bien, saludos.